¿Qué tal, amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Clásicos Insólitos. Esta serie que ya cuenta con 2 capítulos donde contamos las curiosidades del clásico Huracán San Lorenzo y del clásico uruguayo Peñarol Nacional. Hoy llega el 3er capítulo donde te contaremos curiosidades del viejo clásico escocés, Rangers Celtic o Celtic Rangers, como vos quieras llamarlo. Esta serie está destinada a contar hechos curiosos e insólitos que escapan a la misma estadística de siempre que cuentan los periodistas en la semana previa cuando juegan el clásico del domingo. Datos poco conocidos y realmente inusuales que alimentan la rivalidad clásica entre dos equipos tradicionalmente rivales. Hoy vamos con esta curiosidad entre escoceses y otros escoceses. ¡Malditos escoceses! ¡Arruinaron a Escocia! La vieja rivalidad entre el Rangers y el Celtic escapa a las cuestiones futboleras o de rivalidad cercana o ciudadana. Nada que ver. La cosa empieza por la religión y la inmigración. Es que el Rangers fue fundado en 1872, producto de varios deportistas remeros que tomaron el nombre de un conjunto de rugby para ponérselo a un futuro team de fútbol. Todo tenía que ver una cosa con la otra, ¿eh? En él se veía la clase pudiente de Glasgow, de la ciudad de Glasgow. Y sí, ¿quién podía realizar actividades como la regata o la esgrima en el siglo XIX o al principio del siglo XX, ¿no? Los pudientes, obviamente. Pero 15 años después, en 1887, nace el Celtic. Pero el verde y blanco no nace de una sociedad de gente pudiente, sino de una necesidad producida por la Saint Mary Church de Carlton, de Glasgow. Una iglesia católica que creó un equipo de fútbol para recaudar dinero y recolectar ayuda comunitaria para los inmigrantes irlandeses que se iban apostando en la zona baja de Glasgow. Así de a poco, los inmigrantes irlandeses se fueron haciendo hinchas del Celtic. Y hasta te das cuenta en la tradición del club mismo hoy en día, ¿no? El verde de la camiseta y el trébol irlandés en el escudo. Pero la bronca creció del otro lado, del lado del Rangers, cuando veía la popularidad que iba teniendo el team de los inmigrantes católicos. Entonces, el azul fue agolpando hinchas protestantes. De un lado, el Celtic, el de los irlandeses, el de los inmigrantes, los católicos, los republicanos y los pobres trabajadores. Del otro lado, el Rangers, el de los escoceses más puros, protestantes, unionistas partidarios de la corona británica y sobre todo los más pudientes y millonarios de la ciudad. Cuando se juega el partido del clásico no hay banderas de Escocia, qué poca lógica, ¿no? Pero sí hay banderas de Irlanda en la tribuna del Celtic, banderas con la insignia del IRA, banderas de izquierda y algunas banderas de clubes hermanos de izquierda, como el Livorno de Italia, el Liverpool inglés y el Saint Pauli de Alemania. Del otro lado, en el Rangers tampoco hay banderas de Escocia, pero sí hay muchas banderas del Reino Unido, banderas protestantes, banderas de Irlanda del Norte, la protestante y varios de los clubes ingleses tradicionales y capitalinos como el Chelsea o el Arsenal. Y otra más, el Rangers hasta cierto tiempo no admitió en sus filas jugadores católicos ni cristianos papistas. ¡Pah! Altos racistas. Las barras bravas en el Reino Unido son conocidas como la firma, con actitudes de hooligan, o sea, pandillas organizadas que se cagan a palos en las canchas y en los bares también. Pero la firma o firm nació en un clásico Rangers Celtic en 1909. Es que durante la final de la Copa de Escocia de ese año, el partido terminó empatado. Y como todavía no existían los penales y ni siquiera el tiempo suplementario para definir un ganador en ese momento, se pateó para otro día, otro partido de desempate. Pero en el segundo partido, las hinchadas de ambos equipos notaron cierta actitud de desgano de sus propios jugadores para definir al ganador de ese título. Y el partido iba a otro claro empate, o sea, se venía un tercer duelo. Pero las hinchadas dijeron, no, basta, nos están tomando el pelo. Nosotros pagamos las entradas para ver un campeón y estos hijos de puta están tirando la definición para otro partido más, para recaudar. Y por única vez en la historia, ambas hinchadas en conjunto invadieron la cancha y suspendieron el partido en Hampden Park. Y fue el periódico escocés The Scottish Referee que terminó bautizando este partido como el The Hall Firm of Rangers and Celtic Limited, o sea, la antigua empresa del Rangers Celtic SL, como si fuera la firma o el nombre de una empresa. Claro, había tanta sospecha de que los partidos estaban siendo arreglados entre sí que esto ya no era fútbol, sino una empresa, un negocio que los clubes estaban haciendo en conjunto a espaldas de la asociación escocesa para recaudar dinero en la venta de entradas, que obviamente las canchas se llenaban a reventar porque era la final, Rangers Celtic, y si cada uno hacía de local en una final distinta, la recaudación iba para cada uno de los clubes y en cada
cada partido que hacía de local. O sea, una tramoya tremenda entre los clubes y la gente que se hartó y no dejó que se jugara esa tercera final, como tampoco la asociación, así que el título quedó desierto. Pero quedó el nombre del duelo Celtic Rangers como el Hard Firm, la vieja firma, el viejo duelo, y ese término se fue traspasando con los años hasta la década del 70 y 80, que comenzó el nuevo fútbol moderno con los patrocinadores, sponsors, derechos de televisión y más y más y más, y nuevos negocios en el fútbol, que hicieron que muchas veces ambos clubes tuvieran el mismo sponsor en la camiseta, debido a evitar un futuro sabotaje o boicot de la empresa rival entre clubes. Hermano, qué quilombo. Así como hasta principios del siglo XXI el Athletic de Bilbao no contrataba jugadores que no sean vascos o descendientes de vascos, el Rangers hizo algo parecido. Desde principios del siglo XX había establecido no contratar gente católica en el club, ni jugadores y ni siquiera empleados en el club que profesaran la religión católica. Fue altos racistas los chabones, ¿eh? Pero llegó la década del 80 y el Rangers venía en picada para abajo. Los triunfos internacionales del Celtic a finales de la década del 60 había sido un golpe contundente en la rivalidad del clásico. Además que el Celtic ganó 6 ligas contra 3 del Rangers en la década del 70. El último título de local de los Sharks había sido en 1978. La década del 80 era todo lo que el Rangers tenía como pesadilla. No conseguía un nuevo título de liga a recién hasta 1987, luego de 9 años. Pero luego de conseguirlo siguió en la misma decadencia de siempre. Entonces ingresa como entrenador el gran Graeme Souness, quien tenía una idea revolucionaria para la historia del club: romper esa estúpida regla de no contratar católicos y traer a alguien que sí lo fuera, para reforzar el equipo, sobre todo porque el Rangers no levantaba cabeza y jugadores protestantes escaseaban cada vez más en Escocia. Además, Souness hizo ver que esa regla era sectaria y discriminatoria. Ya estaban en la década del 80, no en los años 20. Era hora de madurar y evolucionar como club, y el elegido fue Maurice Mouchoughton, que venía del Nantes de Francia, pero tenía pasado en el Celtic, y pasado pesado, ya que había llegado a la condición de ídolo verdinegro. En la temporada de 1989 finalmente se rompe la hegemonía protestante del Rangers y Mouchoughton firma para los azules. Con esto se produjo más rivalidad todavía en la ya existente entre los dos clubes, pero con una única unión: odiar a Mouchoughton, ya que del lado del Celtic lo veían como un traidor que se puso la camiseta del Rangers y que se fue a la vereda del frente, como Cabrol de Unión cuando se fue a jugar a Colón, ¿te acordás? Pero del lado del Rangers también lo odiaban porque era católico y ex Celtic. ¿Qué carajo hacía este católico jugando en mi equipo?, decían los del Sharks, y también lo odiaron re mal. Los del Celtic lo llamaban Judas y los del Rangers quemaban sus propias camisetas y bufandas con el nombre del jugador. Qué linda manera de jugar, ¿sí? Tan tensa llegó a ser la permanencia de Shoston en el Rangers que el utilero del club lo trataba de manera indiferente a los otros jugadores. Arreglate las cosas vos solo, le decía. ¡Qué forro, hermano! El odio mermó un poco del lado del equipo azul cuando en el primer cruce clásico con el Celtic marcó un gol y se ganó un poco el cariño de los azules y más odio todavía de los verdiblancos. Pero fue demasiado el quilombo social y futbolero que armó esta transferencia y Johnston se fue del Rangers luego de 2 temporadas en 1991 al Everton de Inglaterra. Luego, ya en la década del 90, el Rangers quebró esa reglamentación estúpida de no contratar católicos y llegaron varios irlandeses, italianos y hasta sudamericanos a jugar en el Rangers de Glasgow. Avalanchas hubo siempre, tapones de gente y rotura de tribunas ya había pasado en el fútbol inglés y también en el fútbol de Escocia, cuando jugaba también la selección. Pero la tragedia de Highbury Park en 1971 fue determinante para un rotundo cambio en el escenario de los azules de Glasgow. Es que durante un clásico de la liga, Rangers recibía al Celtic con una convocatoria no menor a 100.000 personas en un estadio como Highbury Park, que entraban más o menos 80.000. El amontonamiento de gente y la sobreventa de entradas para no perderse el Home Firm de ese año hizo reventar la cancha a más no poder, pero tanta euforia y espectáculo fue al pedo, porque el partido moría en un triste empate 0-0, cuando a los 44 del segundo tiempo Celtic convierte un gol y comienzan los apretujones de festejo. Del otro lado, los del Rangers comienzan a abandonar la cancha. Faltaba 1 minuto para el final del partido. Nadie hacía creer una alegría ese día para los del Rangers, pero al segundo minuto de adición, mientras la hinchada local se iba marchando por las escaleras de la salida de Highbury Park, vino el empate del Rangers de manera inesperada y la gente que se iba retirando quiso volver a la cancha. Los que ya se habían ido más lejos también quisieron volver. Esto produjo un tapón y una avalancha hacia los costados de la escalera de gente y gente una encima arriba de la otra, llegando casi hasta los 2 metros de altura del tapón que se había hecho. Conmociones cerebrales, golpes, contusiones, ataques de pánico, asfixia, ataques de shock postraumático, provocó la friolera de 66 muertos ese día. La peor tragedia del clásico, que obligó a que el Rangers cierre su cancha por 10 años, reinaugurándola en
en 1981, con una capacidad muy reducida de público en su nuevo estadio. Pero el mismo estadio había sido testigo de un episodio trágico de un futbolista, Estamos hablando de un futbolista. Hablamos de John Thompson, el arquero del Celtic. Es que aquel clásico jugado en septiembre de 1931, una jugada de rebote hizo ir por la pelota al arquero Thompson del Celtic y a Sam English, delantero del Rangers, a por ella. El arquero se arrojó de cabeza y el delantero golpeó fuertemente con la rodilla sobre el arquero, que quedó de manera inconsciente en el piso. Rápidamente Thompson fue sacado en camilla de la cancha, pero cuando los médicos del club lo observaron, vieron una gran fractura de cráneo irreversible. Thompson quedó en coma y a las pocas horas falleció con tan solo 22 años. El partido, por su parte, continuó sin interrupciones y terminó 0-0. Después, si bien no hubo grandes tragedias en el clásico, la rivalidad y enemistad entre ambos clubes ha hecho y generado grandes bataholas con suerte. No hubo muertos, pero sí muchos detenidos y heridos de gravedad. Actualmente el Celtic tiene 53 ligas ganadas y el Rangers 2 más, 55 ligas. Históricamente, como pasa en el fútbol uruguayo, todos los triunfos se concentraron en ellos dos clubes. Recién el tercer equipo con más títulos es el Aberdeen, y el Heart y el Hibernian con 4 títulos cada uno. O sea, la diferencia notable entre 4 y 55 es tremenda. Pero a diferencia del fútbol uruguayo, el fútbol escocés no contó con una larga racha interminable de décadas y décadas ganadas por solo dos clubes, sino que se fueron alternando títulos de los grandes en el medio de equipos chicos, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, como los títulos del Hibernian en la década del 50, los del Heart en 1958 y en 1960, y los del Dundee en 1962 y el Kilmarnock en 1965, etcétera, etcétera. Pero actualmente el Celtic y el Rangers han dominado prácticamente la liga por 38 años y seguirá subiendo hasta los 40 años y más y más. ¿Y sabés quién fue el último equipo que salió campeón que no sea uno de estos dos equipos? Sí, el Aberdeen de Alex Ferguson, el furor de los años 80. Sir Alex Ferguson, escocés nacido en Glasgow, jugó durante su etapa de jugador en Kings Park, en St. Johnstone, en Dunfermline, en Rangers, en Falkirk y en Heart United, todos equipos escoceses. En 1974 arrancó su carrera como entrenador y en 1977 estaba ascendiendo al humilde equipo del St. Mirren a la primera división. Con esto se valió su llegada al Aberdeen en 1978 y ya en su segundo año fue campeón de Escocia en la temporada 79-80. Con el Aberdeen, Ferguson encontró el equilibrio exacto de un equipo de mucho menor categoría que los otros dos grandes, relegando más de una vez al Celtic y al Rangers a puestos más abajo. Con el Aberdeen, Ferguson ganó la Copa de Escocia 4 veces, la Copa de la Liga de Escocia una vez, la Drybrook Cup una vez, la Recopa de la UEFA y la Supercopa de la UEFA en 1983 y obviamente 3 títulos de liga. Increíble, la ya mencionada de 1980 y el bicampeonato 83-84 y 84-85. Ese título fue el último que ganó un equipo distinto que no sea ni el Celtic ni el Rangers, que a partir de 1986 siguen de manera ininterrumpida ganando la principal liga de Escocia entre ellos dos. Y Ferguson no siguió ganando más en Escocia porque en ese 1986 se fue a dirigir al Manchester United, cosa que hizo hasta el año 2013, cuando dijo basta luego de 27 años en el banco de los Diablos Rojos. Histórico. Ferguson describió el clásico de Hall Firm como algo inigualable e indescriptible por la euforia que se vive cada derby. Y sí, es que los escoceses son mucho más pasionales que los ingleses. Resulta obvio que así sea. Pero le invitaría a ver a Ferguson, no sé, un Central Newell's, un Talleres Belgrano, un Chicago Almirante Brown, qué sé yo. Ahí va a encontrar verdadera euforia. Así terminamos el video con las curiosidades del viejo clásico escocés. Likea, compartí y recomendame qué otro clásico o derby querés que haga para la próxima edición de esta serie. No te vayas sin suscribirte al canal y bueno, quédate viendo estos videos. ¡Nos vemos!